El director del banco se desmayó justo en su oficina y solo la conserje sabía qué hacer. Pero cuando despertó en el hospital, ella le hizo una pregunta que lo conmovió hasta lo más profundo. 6 de la mañana. Beatriz se levantó de la cama sin esperar a que sonara el despertador. La costumbre de madrugar se había formado durante sus años de trabajo en un hospital rural, donde cada día comenzaba con la ronda de las habitaciones. Ahora, con 55 años, trabajaba como conserje en uno de los bancos centrales de la ciudad, pero su reloj interno seguía marcando el antiguo horario. El apartamento, un estudio en las afueras, la recibió con frescura y silencio. Su hija Jenny pasaba la noche en el dormitorio universitario de la Facultad de Medicina. Mañana tenía examen de cirugía. Beatriz puso a calentar la tetera, untó pan con mantequilla y comió su sencillo desayuno de pie junto a la ventana. Tras el cristal, el amanecer de septiembre clareaba lentamente, iluminando las hojas amarillas en el patio. Media hora después ya caminaba por las calles desiertas rumbo a la parada del autobús. Las llaves del banco tintineaban en su bolso, la confianza que le habían otorgado tras un mes de trabajo impecable. Las otras conserjes llegaban a las 8, pero Beatriz prefería empezar antes. Así era más tranquilo, no veía a nadie y nada la distraía para concentrarse en su trabajo. El edificio bancario estaba en el centro, frente a una plaza antigua. Beatriz abrió la puerta de servicio, encendió la luz en el cuarto de limpieza y se cambió a su bata de trabajo. Guantes de goma, cubo con agua, trapeador, todo como siempre. Comenzaba siempre por el primer piso, sala de operaciones, cajas, sala de espera para clientes. El suelo se pulía hasta el brillo todos los días. Losas de mármol reflejaban la luz de las lámparas, creando una sensación de solemnidad y seguridad. Beatriz trabajaba metódica, sin prisa. A las 7 empezaban a llegar los primeros empleados, gerentes, cajeros, guardias. La saludaban con cortesía, pero con distancia. Para la mayoría ella era solo parte del mobiliario, como las sillas o las computadoras. Alrededor de las 8 subía al segundo piso. Allí estaban las oficinas de la dirección, las salas de reuniones, la recepción del director. Más tranquilo, solemne, elegante, sillones de piel auténtica, cuadros en las paredes, flores vivas en macetas. A esas flores Beatriz las cuidaba con especial esmero. En otra vida, había tenido un jardín propio. Al director lo veía poco. Calvin Brown llegaba temprano y se iba tarde, cuando su turno ya terminaba. Hombre alto y distinguido, poco más de 50 años, siempre con traje impecablemente planchado. El whisky le daba un aire de autoridad, y sus ojos cansados revelaban a alguien acostumbrado a la responsabilidad. Siempre saludaba con cortesía, pero su mirada parecía deslizarse sin detenerse. A veces, limpiando su oficina por la noche, Beatriz notaba que la luz seguía encendida. Por la puerta entreabierta veía su figura inclinada sobre documentos. Trabajaba mucho, algo que ella podía notar. En el escritorio había una foto de una mujer mayor con bata blanca, probablemente su madre. No había visto otras fotos familiares. Esa noche, 23 de septiembre, se quedó más tiempo de lo habitual. En el segundo piso goteaba una llave en el cuarto de servicio, tuvo que secar los charcos y poner un cubo. Ya eran las 6:30 cuando subió al tercer piso con la aspiradora. Normalmente a esa hora el edificio estaba vacío, pero en la oficina del director la luz seguía encendida. Beatriz comenzó a aspirar la alfombra en la recepción, tratando de no hacer ruido. De repente, de la oficina salió un sonido extraño, algo entre un suspiro y un jadeo.
Apagó la aspiradora y escuchó. Silencio. ¿Se lo habría imaginado? Un minuto después el sonido se repitió, pero ahora con un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El corazón de Beatriz se aceleró. Se acercó a la puerta y miró con cuidado dentro. Calvin estaba tirado en el suelo, junto a su silla de trabajo. Una mano apretaba su pecho. Su rostro estaba pálido como la muerte. Los ojos cerrados. Respiración superficial y entrecortada. Sobre la mesa, papeles dispersos y una taza de café volcándose lentamente sobre la madera cara. Infarto. Beatriz lo entendió de inmediato. 30 años de práctica médica no eran en vano. Se lanzó hacia él, arrodillándose en el charco de café frío. No tenía pulso en la muñeca. Beatriz acercó su oído al pecho del director, el latido apenas se escuchaba, débil e irregular. Los segundos valían oro. Echó su cabeza hacia atrás, liberó las vías respiratorias y comenzó la respiración artificial. Una inhalación en su boca, 2 fuertes compresiones en el pecho, otra inhalación. Sus manos recordaban cada movimiento, perfeccionado en años en cuidados intensivos. «Vamos, Calvin, respira», susurraba mientras continuaba la reanimación. Su bata se empapó de sudor. Le dolían las rodillas contra el suelo duro, pero no se detuvo. Después de unos minutos, el hombre gimió débilmente, sus párpados se movieron. Beatriz palpó el pulso, apareció, aunque débil. Solo entonces tomó el teléfono de su escritorio y marcó al 103. Infarto de miocardio, paciente inconsciente. Dirección, Plaza Central, número 15, tercer piso. Se necesita equipo de cardiología. Urgente, su voz era calmada y firme. La voz de una médica, no de una conserje. Mientras esperaba a los médicos, Beatriz no se apartó del director, revisaba el pulso, vigilaba su respiración, le hablaba en voz baja y calmada. Todo va a estar bien. Aguanta. La ayuda ya viene. Calvin abrió los ojos varias veces, pero estaba desorientado. Los paramédicos llegaron en 12 minutos. Beatriz les informó brevemente. Hombre, 52 años. Infarto agudo de miocardio. Muerte clínica de unos 3 minutos. Realicé maniobras de reanimación. Los médicos se miraron entre sí. Normalmente, ese tipo de información la daban los colegas, no las conserjes. ¿Es usted médica?, preguntó el paramédico jefe mientras le colocaba la vía intravenosa. Lo fui alguna vez, respondió Beatriz brevemente, ayudando a trasladar al director en la camilla. En la ambulancia, ella le sujetaba la mano y seguía hablándole en voz baja. Aguante, Calvin, ya casi llegamos. Todo va a estar bien. Él no podía responder por la máscara de oxígeno, pero sus dedos apretaron débilmente su palma. En el hospital, al director lo llevaron de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Beatriz se quedó en el pasillo sin saber muy bien por qué. Su bata estaba manchada de café y sudor. Las manos le temblaban por la tensión nerviosa. Se sentó en un banco duro y, por primera vez en toda la noche, se permitió relajarse. 2 horas después salió del área de cuidados intensivos el cardiólogo. ¿Es usted familiar?, le preguntó a Beatriz. No, trabajo en el mismo edificio. Lo encontré, respondió ella. Entonces debe saber que le salvó la vida. 5 minutos más y habría sido demasiado tarde. Trabajo profesional, el doctor la miró fijamente, ¿está segura de que no es médica? Beatriz guardó silencio.
El médico se encogió de hombros y dijo: Su estado se ha estabilizado. Mañana lo trasladaremos a una habitación normal. Si quiere visitarlo, venga después del almuerzo. Al día siguiente Beatriz fue al hospital con un pequeño ramo de ásteres de su jardín. Calvin estaba en una habitación individual, conectado a un monitor. Su rostro estaba pálido, pero consciente. Al verla en la puerta intentó incorporarse. No se mueva, dijo Beatriz suavemente, acercándose a la cama. ¿Cómo se siente? Estoy vivo gracias a usted. Su voz era ronca pero agradecida. Los médicos dicen que me salvó la vida. Yo no sé ni cómo agradecerle. Beatriz colocó las flores en un vaso con agua sobre la mesita de noche. Sus manos temblaban un poco. Se sentó en una silla junto a la cama y observó largo rato su rostro, arrugas alrededor de los ojos, canas en las sienes, cansancio en la mirada, pero los rasgos seguían siendo los mismos de hace 30 años. Calvin, dijo en voz baja, con una entonación especial, como si pronunciara ese nombre por primera vez en muchos años, ¿no me reconoce? Él la miró con atención, frunció el ceño tratando de recordar. En sus ojos apareció la duda, luego sorpresa. ¿Debería recordarla?, preguntó cautelosamente. Beatriz se quitó el pañuelo de trabajo de la cabeza. Su cabello gris se esparció sobre los hombros. La miraba con una sonrisa triste, y en esa sonrisa había algo dolorosamente familiar. Beatrice Harris del tercer curso de medicina, susurró él con voz temblorosa. Beatriz asintió sin apartar la mirada. En la habitación reinó el silencio, roto solo por el ritmo constante del monitor cardíaco. Calvin cerró los ojos, como intentando reconciliar la imagen de la conserje con bata desgastada con el recuerdo de la joven que amó más que a su vida. Dios mío, exhaló, Beatriz, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ella se acomodó, con las manos sobre las rodillas. La habitación olía a cloro y medicinas, aroma que alguna vez formó parte de su vida. 30 años, Calvin, dijo, y aquel nombre viejo y olvidado sonó sorprendentemente natural. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? En la clase de anatomía, el primer año. Tú estabas solo con el libro de Sinelnikov, y yo no podía aprender la estructura del corazón. Calvin abrió los ojos y la miró con una expresión como si viera un fantasma. Te acercaste y dijiste, ¿me ayudas? Mañana tengo examen y tengo un lío en la cabeza. Y me enamoré de ti a primera vista. El recuerdo de ese tiempo le llegó como una ola. La Facultad de Medicina, un edificio antiguo de ladrillo con techos altos y pisos que crujían. El anfiteatro anatómico en el segundo piso, donde olía a formalina y pasaban horas infinitas estudiando el cuerpo humano. La biblioteca en el cuarto piso, con largas mesas de madera, donde se preparaban para los exámenes. Fuiste el mejor alumno de la clase, continuó Beatriz, y su voz reflejaba el calor de los recuerdos. Todos los profesores te auguraban un futuro brillante. Y yo era solo una chica común de familia trabajadora. Mi papá era mecánico en una fábrica, y mi mamá trabajaba en un comedor. Vivíamos en un apartamento, una habitación de 12 metros cuadrados. Calvin recordó su primera cita. Lo invitó al cine, pero no terminaron de ver la película, pasaron todo el tiempo hablando en susurros en la oscuridad de la sala. Después del cine caminaron por el malecón hasta tarde, y Beatriz le contó su sueño de ser doctora, de ayudar a la gente. ¿Recuerdas nuestro lugar?, preguntó él, el banco en el jardín de verano. Allí nos veíamos todos los días después de las clases. Lo recuerdo, sonrió Beatriz, siempre me traías helado, un esquimal de 22 kopecks.
Y en invierno, té caliente en termo y galletas. Decías que estaba muy delgada, que debía comer mejor. Ellos estuvieron juntos durante 2 años. 2 años que parecían una eternidad y pasaron como un instante. Kelvin era serio y decidido, Beatriz, alegre y espontánea. Él la ayudaba con las materias difíciles, ella le enseñaba a disfrutar las cosas simples. Juntos se preparaban para los exámenes, juntos hacían guardias en el hospital, planeaban el futuro. Íbamos a casarnos después de la universidad, dijo Kelvin en voz baja. Tú querías ser médica de área, yo soñaba con la cirugía cardíaca. Incluso elegimos los nombres para los futuros hijos, Jenny y Patrick, asintió Beatriz. Si es niña, Jenny, si es niño, Patrick. En la memoria surgieron aquellas lejanas tardes en el dormitorio, cuando estaban acostados en la estrecha cama de su habitación y soñaban en voz alta, un apartamento en algún barrio nuevo, una cuna junto a la ventana, cenas familiares alrededor de una mesa redonda. Todo parecía tan real, tan cercano. Pero había otro componente en su historia. La madre de Kelvin. Catherine Brown, jefa del Departamento de Cirugía Cardíaca, médica distinguida, mujer de voluntad férrea y principios inquebrantables. Dio a luz a Kelvin a los 40 años, después de la muerte de su primer hijo, y concentró todo su amor maternal no realizado en su único hijo. Tu madre, dijo Beatriz, y su voz se volvió más dura, desde el principio se opuso a nuestra relación. Catherine no ocultaba su rechazo hacia la nuera inapropiada para su hijo. Cuando Cowden llevó a Beatriz por primera vez a la casa para una comida familiar en su amplio apartamento, el ambiente estaba tenso al máximo. La madre recibió a la chica con una cortesía marcada, pero fría. En la mesa hacía preguntas sobre la familia de Beatriz, la educación de sus padres, sus planes para el futuro. Cada pregunta sonaba como un examen que estaba condenado a fallar. Me decía, Kelvin es un futuro cirujano, tiene un futuro brillante. Necesita una esposa del círculo adecuado, que apoye su carrera y no sea una carga, recordaba Beatriz. Y luego añadía, no es nada personal, niña, pero el amor no es suficiente para formar una familia. Kelvin soñaba con la cirugía cardíaca, quería continuar la obra de su madre. Tenía todas las cualidades para ello, manos de oro, mente analítica, capacidad para tomar decisiones en situaciones críticas. El conflicto crecía poco a poco. Catherine usaba todos los medios a su alcance para separar a su hijo de la chica inapropiada. Hablaba con el decano de la facultad, intentaba influir en la asignación de Beatriz después de la universidad, insinuaba a profesores conocidos la inconveniencia de esa relación. Incluso le ofreció dinero a Beatriz para que no arruinara el futuro de Kelvin. ¿Recuerdas cuándo me llamó a su hospital?, preguntó Beatriz. Fue en mayo, antes de los exámenes estatales. Me mostró tu expediente, diploma de honor casi asegurado, recomendación para la residencia con los mejores cirujanos del país, posibilidad de una pasantía en el extranjero. Kelvin recordaba esa conversación por el relato de Beatriz. Catherine fue cruel en su sinceridad. Le explicó a la chica una aritmética simple: Kelvin puede convertirse en un cirujano destacado, continuar la dinastía familiar, ayudar a miles de personas. O puede elegir el amor y desperdiciar su talento en un hospital provincial, donde lo asignarán si se casa con una chica inapropiada. Me dijo, si realmente amas a mi hijo, no destruirás su vida, continuó Beatriz. ¿Sabes qué, Kelvin? Tenía razón. En parte. Kelvin intentó objetar, pero Beatriz levantó la mano para detenerlo. No, escucha.
Entendía que si nos casábamos, tendrías que elegir entre tu carrera y yo, y esa elección te atormentaría toda la vida. Tu madre podía cerrarte muchas puertas, y lo habría hecho. En la habitación se hizo silencio. Kelvin yacía mirando al techo, mientras Beatriz miraba por la ventana la lluvia otoñal que acababa de empezar y golpeaba el cristal. Los recuerdos de aquel tiempo eran dolorosos para ambos. ¿Recuerdas aquella noche de junio?, dijo Beatriz en voz baja. Después de la defensa de las tesis teníamos que celebrar, pero en vez de eso. Kelvin cerró los ojos. Recordaba cada detalle de aquella noche. Se encontraron en su lugar habitual, un banco en el jardín de verano. Beatriz estaba pálida y demacrada. Él vio que no había dormido varias noches. En sus manos tenía una carpeta con documentos de asignación laboral. Dijiste que había solicitado un traslado a otra región, recordó él. A un hospital rural en un pueblo cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. Al principio no lo entendí. Pensé que bromeabas. Y tú me gritaste, continuó Beatriz, por primera vez en 2 años alzaste la voz. Me preguntaste, ¿qué tonterías estás haciendo? ¿Por qué arruinarte la vida? Esa conversación fue la más dolorosa de su relación. Kelvin no podía entender por qué la chica que amaba decidió irse al fin del mundo. Beatriz no podía contarle sobre la conversación con su madre, parecería chantaje. Simplemente repetía que así sería mejor para los dos. Traté de explicarte que somos demasiado diferentes, dijo Beatriz, y en su voz resonaba un viejo dolor, que tarde o temprano esa diferencia aparecería entre nosotros. Tu madre tenía razón. No soy apta para ser esposa del futuro lumbrera de la medicina. Pero te dije que no me importaba. Kelvin se incorporó en la cama, desafiando la orden de los médicos. Estaba dispuesta a renunciar a todo por ti. Por eso mismo me fui, dijo Beatriz en voz baja. Porque tú habrías renunciado y te habrías arrepentido toda la vida. Quizás no de inmediato, quizás después de años, pero te habrías arrepentido. Y me habrías culpado. Ella recordó su último encuentro antes de partir. Kelvin llegó a su dormitorio tarde en la noche, cuando ella ya estaba haciendo la maleta. Él le suplicaba que se quedara, prometía que encontrarían una solución, que su madre se acostumbraría y la aceptaría. Beatriz lloraba y repetía que la decisión ya estaba tomada. Me dijiste entonces, si te vas, nunca te perdonaré, recordaba ella. Y yo respondí, mejor que me odies viva a que me lamentes muerta. ¡Qué tonterías!, susurró Kelvin, muerta. Kelvin, habría muerto a tu lado. Lentamente, día tras día, por sentir que destruí tu vida, por las miradas de tus colegas que me habrían considerado indigna, por saber que podrías haber llegado más lejos si no hubiera sido por mí. Beatriz se fue a finales de junio, ni siquiera se despidió bien. Simplemente dejó una nota en su lugar común bajo una piedra. Perdóname. Sé feliz. Tu Beatriz. Kelvin intentó continuar sus estudios, pero nada le salía bien. No podía concentrarse en las clases. Las manos le temblaban durante las prácticas. Todo le recordaba a Beatriz, el teatro anatómico donde se conocieron, la biblioteca donde estudiaban para los exámenes, los pasillos del hospital donde soñaban trabajar juntos. Un mes después de la partida de Beatriz, Kelvin tomó una decisión que sorprendió a su madre y a todos los profesores. Presentó una solicitud para abandonar la Facultad de Medicina. Catherine estaba furiosa. «Estás arruinando tu vida por una chica», gritaba. Pero Kelvin estaba firme. «No puedo ser médico sin ella», decía,
cada vez que entre a un quirófano, recordaré nuestros sueños de trabajar juntos. Y un mes después supe que estaba embarazada, dijo Beatriz. Y esas palabras sonaron como un disparo. Kelvin se volvió bruscamente hacia ella, sus ojos se abrieron mucho. ¿Qué? Preguntó. Ya estaba embarazada entonces, en junio, pero no lo sabía. Me enteré solo en el tren, cuando empecé a sentir náuseas. Al principio pensé que era por los nervios, por las lágrimas, y luego entendí, recordó ese tiempo con dolor. Un pequeño pueblo del norte, donde todos se conocían, donde la llegada de una joven médica soltera fue un acontecimiento. El tóxico del embarazo, que ocultaba a sus colegas, el trabajo de médica de área, que la obligaba a viajar a las aldeas con cualquier clima. La soledad y los pensamientos constantes en Kelvin. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó con voz ronca. ¿Para qué? ¿Para qué lo dejaras todo y vinieras a mí? ¿Para casarte por obligación y enterrar tu carrera definitivamente? Beatriz negó con la cabeza. Me fui precisamente para que eso no pasara. Kelvin guardó silencio, digiriendo lo que había escuchado. No podía creerlo, durante todos esos años tenía una hija de la que no sospechaba su existencia. ¿Cómo se llama? Preguntó finalmente. Jenny, como soñamos. Beatriz sacó una foto de su bolso. Una joven con bata blanca, muy parecida a ella en juventud, pero con sus ojos y su barbilla. Tiene 29 años. Estudia sexto año de medicina aquí, en la ciudad. Quiere ser cirujana. Kelvin tomó la foto con manos temblorosas. Miró largo tiempo, estudiando cada rasgo del rostro de su hija, a quien nunca había visto. Ella sabe de mí. Sabe que su padre es un médico con quien estudié. Sabe que yo lo amaba, pero no sabe tu nombre. Beatriz guardó silencio. Le dije que moriste en un accidente de coche poco después de graduarte. ¿Por qué? La voz de Kelvin estaba llena de dolor. Para que no te buscara. ¿Entiendes? Si supiera la verdad, querría encontrarte seguro. Y yo no podía permitir que tu nueva vida se derrumbara por la aparición de una hija ilegítima. Beatriz le contó sobre los años en el pueblo, cómo dio a luz sola en el hospital rural, cómo crió a su hija sin ayuda, trabajando jornadas interminables. Sobre las enfermedades de Jenny en la infancia y que ella era la única médica del pueblo. Sobre las noches sin dormir, cuando tenía que elegir entre acudir a un paciente grave o atender a la hija llorando en casa. Pensaba en ti cada día, confesó, especialmente cuando Jenny estaba enferma, cuando tenía dificultades o preguntaba por su padre. Compraba revistas médicas, leía sobre nuevos métodos en cirugía cardíaca y pensaba, esto es lo que está haciendo Kelvin ahora. Te sentía orgullosa desde lejos. 3 años después de la partida, Beatriz se casó con Edgar, un maestro local de historia. Un hombre bueno y tranquilo, que amó a su hija como si fuera suya y no hacía demasiadas preguntas sobre el pasado. Su matrimonio duró 25 años, no fue apasionado, pero sí cálido y confiable. Él murió hace 2 años, dijo Beatriz. Fue del corazón. Qué ironía del destino, pasó toda su vida curando a otras personas y no pudo salvar a su propio esposo. Después de la muerte de su marido, decidió mudarse a la ciudad para estar más cerca de su hija, que había ingresado en la Facultad de Medicina. Encontrar trabajo como médico a su edad era difícil, así que se consiguió un empleo como limpiadora en un banco. Al menos el trabajo era honesto y le pagaban regularmente. Y así nos conocimos, terminó su relato. Probablemente fue el destino.
Calvin permaneció en silencio todo ese tiempo, sosteniendo en sus manos una foto de su hija. Su vida, que él consideraba exitosa y correcta, de repente se mostró bajo otra luz. Carrera, dinero, posición social, todo eso existía, pero faltaba lo más importante. No había familia, ni hijos, ni amor verdadero. Nunca me casé, dijo finalmente. Mi madre murió hace 10 años. Siempre decía que me encontraría una esposa adecuada, traía a las hijas de sus colegas, organizaba encuentros. Pero yo no pude amar a nadie después de ti. Beatriz suspiró suavemente, escuchando su confesión. Afuera la lluvia aumentaba, deslizando senderos plateados por el cristal. En la habitación hacía calor y había silencio, solo el monitor pitaba regularmente marcando los latidos del corazón. Yo pensaba que ya estabas casado, que tenías hijos, dijo ella. Me imaginaba a tu esposa, hermosa, culta, de buena familia, como la que tu madre quería para ti. Calvin negó con la cabeza. Mi madre realmente lo intentó. Cada 6 meses me organizaba citas con chicas adecuadas. Recuerdo que en el primer año después de que te fuiste me presentó a Maggie, la hija de un profesor de neurocirugía. Bella, inteligente, de buena familia, todo lo necesario. Recordó aquellos meses dolorosos en los que trató de olvidarte con otras mujeres. Maggie era realmente buena, alta, rubia, con rasgos faciales armoniosos y modales impecables. Sabía conversar sobre medicina, entendía de arte, hablaba 2 idiomas, la pareja perfecta para un futuro cirujano. Salimos durante 6 meses, continuó Calvin. Ella esperaba que le propusiera matrimonio. Mi madre insistía en la boda. Pero yo no podía ni siquiera besarla sin pensar en ti. Cuando ella tocaba mi mano, recordaba tus dedos. Cuando reía, escuchaba tu risa. Maggie era paciente y comprensiva. Explicaba su frialdad diciendo que estaba cansado por los estudios y ocupado en la facultad, pero la intuición femenina le decía que no se trataba de eso. Finalmente, ella misma terminó la relación, diciendo que no quería luchar contra la sombra de alguien. Y después abandoné medicina, dijo Calvin en voz baja. Beatriz lo miró sorprendida. ¿Qué? ¿Cómo la abandonaste? Preguntó. Literalmente, un mes después de que te fuiste, presenté mi solicitud para darme de baja. Ya no podía estar en esos muros donde fuimos felices. Cada aula, cada pasillo me recordaba a ti. Calvin recordó ese terrible periodo. Intentaba seguir estudiando, pero no podía concentrarse en las clases. Las manos le temblaban durante las prácticas en el teatro anatómico. Todo le recordaba a Beatriz, el lugar en la biblioteca donde estudiaban para los exámenes, los pasillos del hospital donde soñaban con trabajar juntos. Incluso el olor a formalina se volvió insoportable. Mi madre estaba furiosa, contó. Gritaba que estaba arruinando mi vida por una chica. No entendía cómo podía renunciar a mi vocación por un amor desgraciado. Yo le decía, no puedo ser médico sin ella. Cada vez que entre al quirófano, recordaré nuestros sueños de trabajar juntos. Catherine intentó convencerlo, incluso amenazó con desheredarlo. Pero Calvin fue firme. La medicina sin Beatriz le parecía una traición a sus sueños compartidos. ¿Y qué hiciste después?, preguntó Beatriz. Me inscribí en la Facultad de Economía, en la carrera de Finanzas y Crédito. Ni siquiera sé por qué elegí esa dirección. Probablemente quería alejarme lo más posible de la medicina. Calvin estudiaba bien, pero sin entusiasmo, solo porque tenía que hacer algo.
Las ciencias económicas le resultaban fáciles. Las matemáticas siempre habían sido su fuerte, pero su alma estaba vacía. Vivía como un autómata, estudiar, exámenes, diploma. Mi madre nunca pudo perdonarme esa decisión hasta el final de sus días, dijo Calvin con amargura. Decía que yo podría salvar vidas, continuar la dinastía familiar y en cambio iba a contar el dinero ajeno. Me llamaba traidor a las tradiciones familiares. Después de terminar el Instituto de Economía, Calvin consiguió trabajo en un pequeño banco comercial como especialista junior en créditos. El trabajo era sencillo y aburrido, pero lo hacía con diligencia. Sorprendentemente, resulté ser talentoso en el mundo bancario, le explicó a Beatriz. Tenía una mente analítica, habilidad para tomar decisiones rápidas, cualidades que deberían haberme hecho un buen cirujano, pero que me sirvieron en finanzas. Calvin ascendió rápido en la carrera profesional, en 3 años fue jefe de departamento, en 5, subdirector. Sus colegas lo respetaban por su profesionalismo y honestidad. Los clientes confiaban en él. Nunca engañaba, siempre hablaba con sinceridad sobre riesgos y oportunidades. 10 años después, llegué a ser director del banco, contó. El director anterior se jubiló y me recomendó ante el Consejo de Administración. Decía que en todos esos años no había conocido a una persona más confiable y honorable. Pero el éxito material no le daba felicidad. Calvin vivía en una hermosa casa, conducía un coche caro, podía permitirse cualquier diversión. Solo que no tenía a esa persona junto a él, para quien todo eso tuviera sentido. ¿Y mujeres?, preguntó Beatriz con cautela. Hubo, respondió él. Después de Maggie, estuvo Cecilia, una joven economista de nuestro banco. Inteligente, hermosa, enamorada de mí hasta la locura. Estaba dispuesta a todo por mí, pero yo no podía corresponderle. Luego vino Pali, hija de un funcionario influyente del Ministerio de Finanzas. Relacionarme con ella podía abrir brillantes perspectivas de negocio. Pali era una belleza sofisticada, sabía cómo comportarse en cualquier sociedad, entendía de negocios, la esposa perfecta para un banquero. Pero junto a ella, Calvin se sentía como en un decorado bonito, pero ajeno. Todas eran buenas mujeres, dijo. Cada una maravillosa a su manera. Pero ninguna era tú. Ninguna podía hacer latir mi corazón como latía contigo hace 30 años. La madre de Calvin se enojaba por su selectividad. Estás arruinando la vida no solo para ti, sino también para esas mujeres, decía. Te has vuelto demasiado exigente. No existen personas perfectas. Ella no entendía que el problema no era la perfección. El problema era que su corazón pertenecía a una sola mujer. Después de los 40, mi madre dejó de buscarme esposa, sonrió triste Calvin. Dijo que yo era un caso perdido, que toda la vida recordaría a aquella estudiante. Ella te llamaba así, aquella estudiante de medicina. Mientras tanto, en la lejana Beatriz vivía una vida muy distinta. Ser médico de distrito en un pueblo del norte no es solo una profesión, es un estilo de vida. Era la única médica para varias aldeas en el distrito y acudían a ella con cualquier problema, desde un resfriado hasta partos complicados. ¿Sabes cómo era mi vida allí?, preguntó Beatriz. Llamadas a cualquier hora del día y de la noche. En invierno esquiando hasta las aldeas lejanas, en verano, en bote cruzando ríos. Jenny a menudo se quedaba sola mientras yo visitaba a los enfermos. Me contó sobre Sidorovna, la partera anciana que me ayudó los primeros años. Sobre Derek,
el pescador que cada invierno traía pescado fresco para la doctora y su niña. Sobre cómo todo el pueblo juntaba dinero para los regalos de Jenny en Año Nuevo, porque sabían que a la joven madre soltera le faltaba dinero. Atendí partos a la luz de las velas cuando cortaban la electricidad, recordaba. Traté neumonías con hierbas cuando no había medicinas. Amputé el dedo a un leñador sobre la mesa de la cocina porque el hospital estaba a más de 100 kilómetros por caminos imposibles. Jenny creció en esa atmósfera de constante disposición para ayudar a la gente. Se acostumbró a que su madre pudiera salir de noche para atender a un enfermo y regresar solo por la mañana. A cenar sola cuando mamá se retrasaba en llamadas difíciles. Y al mismo tiempo veía cómo la gente respetaba a su madre, cómo le agradecían por las vidas salvadas. Desde niña decía que sería médica, contaba Beatriz. Pero no solo médica, sino cirujana. Decía que quería salvar vidas como su madre, pero mejor, con más profesionalismo. Cuando Jenny tenía 12 años, Beatriz conoció a Edgar. Llegó joven, como maestro de historia después del instituto. Alto, delgado, con ojos amables y carácter suave. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía una seguridad especial. Edgar apareció en nuestra vida poco a poco, contaba Beatriz. Al principio solo era vecino, alquilaba una habitación en la casa de enfrente, luego empezó a venir por Salo a pedir consejo. Jenny lo amó al instante. Sabía contar historias increíbles sobre antiguos guerreros y viajeros. Edgar cuidó pacientemente de Beatriz casi un año. Entendía que en su corazón vivía el recuerdo de alguien, pero no pedía explicaciones. Simplemente estaba ahí, ayudaba en la casa, se ocupaba de Jenny, que lo llamaba tío Edgar. Cuando Jenny se enfermó, él veló con Beatriz toda la noche junto a su cama. No lo amaba como a ti, confesó Beatriz con sinceridad. Pero él fue un buen marido y padre para Jenny. Nunca levantó la voz, nunca me reprochó el pasado. Sabía que Jenny tenía un padre biológico, pero nunca preguntó detalles. Su boda fue sencilla. Algunos vecinos, el director de la escuela, la jefa del hospital. Jenny llevaba un vestido blanco que cosió una modista local. Edgar adoptó oficialmente a la niña y ella comenzó a usar su apellido, Smith. Los años pasaron tranquilos y pausados. Edgar enseñaba historia en la escuela. Beatriz trabajaba en el hospital. Jenny estudiaba bien, ayudaba a su madre en el huerto, leía libros médicos de la biblioteca del hospital. En verano, la familia iba a casa de los padres de Edgar. En invierno, esquiaban por los bosques cercanos. Éramos felices con una felicidad familiar tranquila, dijo Beatriz. No apasionada ni turbulenta, pero real. Edgar nunca me obligó a olvidar el pasado. Simplemente me regalaba el presente. Cuando Jenny cumplió 18 años, se fue a la ciudad a ingresar en la Facultad de Medicina. Beatriz y Edgar se quedaron, pero ahora su casa parecía vacía sin la voz clara de su hija. Jenny venía en vacaciones, contaba sobre sus estudios, nuevos amigos, lo interesante que era aprender cirugía. Se parece mucho a ti, dijo Beatriz. La misma determinación, el mismo afán de perfección. Solo que el carácter es más suave. Probablemente por Edgar. Hace 2 años la vida de Beatriz cambió drásticamente. Edgar se sintió mal justo en clase. Le dolió el pecho, le faltaba el aire. Los niños se asustaron y llamaron a Beatriz. Ella entendió enseguida, un infarto. Pero el hospital cardiológico más cercano estaba a 200 kilómetros y el helicóptero de emergencia no pudo despegar por el mal tiempo. Murió en mis brazos,
dijo Beatriz en voz baja, justo en la sala del hospital. Sus últimas palabras fueron preguntarme si cuidaría de Jenny. Le prometí que haría todo para que ella se convirtiera en una buena doctora. Después del funeral, Beatriz entendió que ya no podía quedarse. Todo le recordaba a Edgar, la casa, la escuela, el vecino. Y Jenny estaba en cuarto año y necesitaba apoyo. Beatriz vendió la casa, se despidió de colegas y pacientes y se mudó a la ciudad. Conseguir trabajo como médico a mi edad fue imposible, contó ella. En todas partes pedían certificados que yo no tenía, cursos de actualización, y Jenny necesitaba ayuda, residencia, comida, libros. Así que empecé a trabajar como limpiadora. No le daba vergüenza su trabajo. El dinero era honesto, el horario cómodo. Podía ayudar a Jenny con sus estudios. Y lo más importante, nadie sabía de su pasado, nadie hacía preguntas incómodas. Solo la tía Beatriz, que limpia bien y siempre es amable. Y así el destino nos juntó de nuevo, concluyó ella. ¿Crees que fue casualidad o no? Kelvin guardó silencio un rato, digiriendo todo lo que había escuchado. Su vida se mostró ante él bajo una luz completamente distinta, carrera exitosa en la banca, bienestar material, reconocimiento social. Pero faltaba lo más importante, la familia que perdió hace 30 años al renunciar a su sueño de ser médico. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Creo que mi madre se equivocaba. Ella pensaba que el amor no debe influir en las decisiones de vida. Pero entendí, sin amor, cualquier logro es vacío. Me convertí en un banquero exitoso, pero nunca fui una persona feliz. Kelvin miró largo rato la foto de su hija, que veía por primera vez en su vida. En los rasgos de Jenny se leía su genética y la ternura maternal. Especialmente los ojos, del mismo color gris verdoso que los suyos. ¿De verdad quieres ser cirujana?, preguntó al fin. Sueña con eso desde niña, confirmó Beatriz. Dice que quiere salvar vidas. En las prácticas de cirugía cardíaca se ha destacado mucho. Los profesores la elogian y dicen que tiene manos de oro. Kelvin sintió una presión en el pecho, no por enfermedad, sino por darse cuenta de cuánto había perdido, 29 años de vida de su hija, sus primeros pasos, primeras palabras, graduación de la escuela, ingreso a la universidad. Todo pasó sin él. Beatriz, dijo en voz baja, quiero verla. Conocerla. ¿Pero cómo?, preguntó ella. Ella piensa que estás muerto. No puedo simplemente llegar y decir, sabes, Jenny, te mentí. Tu padre está vivo y es director de banco. Kelvin entendía lo difícil de la situación. No podía irrumpir en la vida de un adulto y destruir todo en lo que había creído durante años. Pero tampoco podía seguir viviendo sabiendo que tenía una hija. ¿Y si le contamos la verdad poco a poco?, propuso. Primero nos presentaremos como colegas. Tú puedes contarle que conociste a un médico en el hospital que también estudió medicina. Beatriz reflexionó. La idea era arriesgada, pero quizás la única posible. Está bien, aceptó al fin. Pero con una condición. Le contaremos todo solo cuando estemos seguros de que está lista para escucharlo. Y solo si tú realmente quieres ser su padre, no solo saciar tu curiosidad. Quiero, dijo Kelvin con firmeza. Más que nada en el mundo. Al día siguiente, cuando trasladaron a Kelvin a una habitación común, Beatriz vino a verlo acompañada de su hija. Le advirtió a Jenny que quería presentarle a alguien que en su momento había estudiado con ella en la facultad.
Janie Smith entró en la habitación y de inmediato llamó la atención, una chica alta y delgada, con el cabello largo y oscuro y ojos gris verdosos. Con la bata blanca parecía muy adulta, pero aún se notaban rasgos infantiles en su rostro. Mamá me contó que estudiaron juntas, dijo acercándose a la cama. ¿Cómo se siente? Mamá dice que tuvo un infarto extenso. Kelvin no podía apartar la mirada de ella. La voz de su hija, su manera de hablar, hasta sus gestos, todo le recordaba a Beatriz cuando era joven. Pero había en ella una seriedad especial. Mucho mejor, respondió él. Gracias a su mamá. Me salvó la vida. Mamá siempre fue la mejor doctora, dijo Jenny con orgullo. En nuestro pueblo todos la adoraban. Desde niña soñaba con ser como ella. ¿Y cómo van tus estudios?, preguntó Kelvin, tratando de no mostrar nerviosismo. Bien. En unos días defiendo mi tesis en cirugía cardíaca. El tema es difícil, pero interesante, métodos modernos de revascularización miocárdica en infarto agudo. Kelvin se sorprendió. El tema era realmente complejo, y que un estudiante de sexto año entendiera esos detalles mostraba su seriedad con la profesión. ¿Y dónde planeas trabajar después de graduarte?, continuó con las preguntas. Quiero entrar a la residencia en cirugía cardíaca. Sueño con trabajar con el profesor Johnson. Dicen que es el mejor de la ciudad. Jenny guardó silencio. Claro, la competencia es dura y no tengo contactos. Kelvin y Beatriz se miraron. El profesor Johnson era un conocido de Kelvin. Juntos participaban en proyectos benéficos del banco para equipar hospitales. ¿Puedo ver tu tesis?, preguntó Kelvin. Yo también me interesé por la cardiología en su momento. Jenny se sorprendió, pero accedió. Al día siguiente trajo su tesis, una carpeta gruesa con investigación, gráficos, datos estadísticos. Kelvin leyó el trabajo con creciente asombro. El nivel no era de estudiante, sino profesional. ¿Es realmente tu trabajo?, preguntó. Por supuesto, respondió Janie Ofandera. Trabajé 6 meses en ello, estudié historias clínicas, analicé resultados de operaciones. Perdona, no quise ofenderte. Solo que el nivel es impresionante. Esa investigación podría servir para una tesis doctoral. Los ojos de Jenny brillaron con el elogio. En serio, dijo, aunque mi tutor dice que está bien, pero sin mucho entusiasmo. Kelvin comprendió que el tutor simplemente no había visto el potencial del trabajo o no quería complicarse con una estudiante provincial sin contactos. Durante la semana que Kelvin se recuperó en el hospital, Jenny vino todos los días. Al principio con su madre, luego sola. Hablaban de medicina, nuevos tratamientos, perspectivas de la cirugía cardíaca. Kelvin admiraba la profundidad de sus conocimientos y la madurez de sus opiniones. «Sabes», dijo Jenny una noche, «te pareces mucho a mi padre». Kelvin casi se atragantó con el té. Bueno, no físicamente, claro. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña, pero mi mamá decía que él también se tomaba la medicina muy en serio y soñaba con ayudar a la gente. Cuénteme de él, pidió Kelvin, incapaz de contenerse. Mamá dice que era muy bueno e inteligente. Estudiaron juntos en la facultad, planeaban ser doctores y ayudar a las personas. Pero murió en un accidente de coche poco después de graduarse. Jenny guardó silencio. Mi mamá lo amaba mucho. Incluso cuando se casó con papá Vitia, sentía que en su corazón vivía el recuerdo de su primer amor. Kelvin escuchaba con el corazón apretado de dolor.
Resultaba que Beatriz realmente lo había amado toda la vida, incluso estando casada con otro. ¿Y usted no está casado?, preguntó Jenny de repente. No, respondió Kelvin. Nunca se dio. ¡Qué pena! Usted parece buena persona y a mamá le gusta hablar con usted. Veo cómo se anima cuando venimos a visitarlo. De hecho, Beatriz había cambiado en esos días. Volvía a parecer una doctora, no una limpiadora cansada. En sus ojos había brillo. Hablaba con entusiasmo sobre temas médicos y daba consejos a Jenny sobre su tesis. Al final de la semana, Kelvin tomó una decisión. Ya no podía seguir guardando silencio, pero primero necesitaba hablar con Beatriz a solas. Quiero contarle la verdad, dijo cuando Jenny se fue a las clases. ¿Está seguro?, preguntó Beatriz. Absolutamente. Mira en lo que se ha convertido. Inteligente, buena, determinada. Ella entenderá. Y además, quiero ayudarla con la residencia y su futura carrera. ¿Y si no perdona la mentira? Perdonará. Ella ve que la amamos y que nos amábamos. Beatriz pensó mucho y luego asintió. Está bien, pero lo contaremos juntos. Al día siguiente invitaron a Jenny a una cafetería cerca del hospital. La chica llegó contenta, había aprobado con éxito el penúltimo examen, pero al ver las caras serias de su madre y Kelvin, se puso alerta. ¿Qué pasa?, preguntó. Jenny, comenzó Beatriz, tenemos que contarte algo sobre tu padre. El rostro de Jenny se tensó. ¿Qué exactamente? Kelvin tomó su mano. Jenny, tu padre no murió en un accidente de coche. Tu padre soy yo. Jenny retiró la mano bruscamente. Sus ojos se abrieron mucho. ¿Qué están diciendo? Es verdad, hija, dijo Beatriz en voz baja. Kelvin es tu padre biológico. Nos amábamos en la universidad, pero las circunstancias nos separaron. Me fui ya embarazada de ti, pero él no lo sabía. Jenny guardó silencio, mirando de su madre a Kelvin. En sus ojos se leía shock, desconfianza y dolor. ¿Por qué me mintieron todos estos años?, preguntó finalmente. Porque quería protegerlos a ambos, respondió Beatriz. Kelvin estaba construyendo su carrera, tenía otra vida. Y yo no quería que la aparición de una hija ilegítima lo arruinara todo. ¿Y usted? Jenny se volvió hacia Kelvin. ¿Qué tiene que decir? Diré que lamento cada día que pasé sin ti, respondió él, estoy dispuesto a recuperar el tiempo perdido si me lo permites, y que estoy más orgulloso de ti que de todos mis logros. Jenny se levantó de la mesa. Necesito tiempo para asimilar todo esto, dijo y se fue. 3 días no vino ni llamó. Beatriz no encontraba calma, y Kelvin se reprochaba su impaciencia. Quizás debí esperar más, preparar mejor el terreno. El cuarto día Jenny apareció en la habitación del hospital. Sus ojos estaban rojos, se notaba que había llorado mucho. He estado pensando, dijo sentándose en una silla junto a la cama, he estado pensando en lo que me contaron y entendí una cosa. Kelvin y Beatriz contuvieron la respiración. Entendí que toda mi vida los estuve buscando, continuó Jenny, sin saberlo. Cuando elegí mi profesión, cuando leí sobre cirugía cardíaca, cuando soñaba con salvar vidas, estaba buscando al padre del que me hablaba mamá. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. ¿Y saben qué? Los encontré. Sí, no como me lo imaginaba. Sí, no son héroes que murieron en su mejor momento. Son personas vivas con sus errores y arrepentimientos,
pero son mis padres, y quiero conocerlos tal como son. Kelvin no pudo contener las lágrimas. Jenny se acercó a él y lo abrazó. Por primera vez en su vida abrazaba a su padre. Papá, susurró, y esa palabra sonó como música. Ese día, cuando Jenny lo llamó papá por primera vez, la vida de Kelvin cambió radicalmente. Entendió que todos sus logros, toda su carrera, todo el capital acumulado no valían ni un minuto junto a la hija que había encontrado después de 30 años de separación. Lo primero que hizo fue llamar al profesor Johnson. Lucas se sorprendió por la llamada. Usualmente solo hablaban de temas de caridad vinculados al banco. Lucas, tengo un favor personal, dijo Kelvin. Hay una estudiante muy talentosa que sueña con hacer su residencia contigo. Jenny Smith. ¿Podrías revisar su tesis? Kelvin, sabes que la competencia es enorme. No puedo hacer excepciones. No pido excepciones. Solo que evalúes su trabajo objetivamente. Si lo consideras digno, acéptala. Si no, olvida mi petición. 2 días después, el profesor Johnson devolvió la llamada. Kelvin, ¿dónde encontraste a esta chica? Su tesis es una investigación científica seria. Estoy dispuesto a aceptarla en la residencia sin exámenes. Jenny estaba encantada con la noticia, pero de inmediato dudó. Papá, es por ti que me dieron el lugar. No quiero recibir algo que no merezco. Hija, le explicó Kelvin con paciencia, el profesor Johnson ni siquiera sabe que eres mi hija. Solo evaluó tu trabajo. Y las conexiones en medicina son normales. Lo importante es que luego justifiques la confianza. Pero Kelvin sabía que ayudar a su hija con la carrera era solo el comienzo. Había que reconstruir la relación con Beatriz, formar la familia que no habían tenido durante 30 años. Después del alta del hospital, Kelvin tomó un mes de vacaciones, el primero en 10 años. Cada día se reunía con Beatriz y Jenny, entrando poco a poco en sus vidas. Llevaba a las chicas a teatros y museos, compraba libros de medicina para Jenny, ayudaba a Beatriz a encontrar trabajo en su especialidad. «Sabes», dijo Beatriz una tarde mientras paseaban por el malecón, «estuve mucho tiempo pensando si debía volver a la medicina. Después de todo, la edad y tantos años fuera». «Claro que sí», la animaba Kelvin. «Tienes una experiencia práctica enorme. Ahora faltan médicos como tú. Todos solo conocen teoría, y tú sabes trabajar con las manos». Le ayudó a renovar sus certificados médicos y pagó cursos de actualización. 2 meses después, Beatriz consiguió trabajo como paramédica en una ambulancia. El mismo trabajo que en el pueblo, pero en la ciudad. «Me siento médico de nuevo», decía feliz, y no como una limpiadora que alguna vez cuidaba a la gente. La relación entre Kelvin y Beatriz se recuperaba lenta y cautelosamente. Habían pasado demasiados años y acumulado mucho dolor, pero el amor dormido en sus corazones despertaba poco a poco. «Tengo miedo», confesó Beatriz una noche. «Miedo de que seamos demasiado diferentes. Tú estás acostumbrado a otra vida, a otro círculo social. Y yo soy una mujer sencilla de provincia». «Beatriz», dijo Kelvin con ternura, «tú me salvaste la vida. 2 veces, hace 30 años, cuando me hiciste ser mejor, y ahora, cuando me devolviste el sentido de la vida». Jenny observaba a sus padres con ternura y al mismo tiempo con preocupación. Veía cómo se acercaban pero temían dar un paso decisivo. La chica decidió tomar la iniciativa. «Escuchen», dijo en una de las cenas familiares, «ya soy adulta y sé que se aman. ¿Qué esperan?
¿A que tengan 100 años? Kelvin y Beatriz rieron. Tu hija tiene razón, dijo Kelvin. Beatriz, cásate conmigo. Oficialmente, con vestido blanco y anillos, como soñamos hace 30 años. Pero ya soy vieja, se sonrojó Beatriz. ¿Tonterías?, resopló Jenny. Ustedes todavía son jóvenes y guapos. Y además, necesito hermanitos y hermanitas. Jenny, se sonrojó Beatriz. ¿Qué? Papá tiene 52, tú 55. Edad reproductiva perfecta. Al menos denme un hermanito. Kelvin hizo la propuesta con todos los formalismos, con anillo, flores y arrodillándose en aquel jardín de verano en su viejo banco. Beatriz lloraba al ponerse el anillo, las mismas lágrimas de felicidad que hace 30 años. Decidieron hacer una boda sencilla pero hermosa. En el registro civil estaban solo los más cercanos, Jenny, algunos colegas de Kelvin, viejos amigos de Beatriz del instituto médico que vinieron de otras ciudades. Beatriz llevaba un vestido beige sencillo y un ramo de rosas blancas. No era una novia joven, pero sí una mujer feliz que finalmente encontró su destino. Kelvin no usó smoking, sino un traje oscuro común. Quería que todo fuera natural, sin pomposidad. ¿Acepta usted, Kelvin, tomar a Beatriz como su esposa?, preguntó la oficial del registro. Sí, acepto, respondió firmemente Kelvin. He esperado este momento 30 años. ¿Y usted, Beatriz? Sí, acepto, susurró Beatriz entre lágrimas. Y lo amaré toda la vida que me quede. Jenny fue testigo de su madre. Cuando los padres se besaron tras la ceremonia, ella no pudo contener las lágrimas de felicidad. Después del registro, fueron a un restaurante pequeño y acogedor, sin invitados ni discursos pomposos. Kelvin brindó por las segundas oportunidades que nos da el destino, por el amor que no muere y por su hija, que les regaló encontrarse. Por la familia, añadió Beatriz, por la verdadera familia que por fin hemos creado. La luna de miel la pasaron en Europa. Kelvin quería mostrarle a su esposa un mundo que ella no había visto viviendo en el pueblo. París, Roma, Viena, Beatriz miraba todo con los ojos bien abiertos, como una niña. Y Kelvin la miraba a ella y comprendía que todas las riquezas del mundo no valían su sonrisa feliz. Al regresar, se instalaron en la casa de Kelvin, una gran y acogedora mansión en las afueras. Jenny tuvo su propia habitación, que Beatriz decoró con gusto. La chica seguía viviendo en la residencia universitaria, pero ahora venía a casa de sus padres con frecuencia. «¿Sabes?», dijo Beatriz a su esposo medio año después de la boda, «a veces pienso, ¿y si no nos hubiéramos separado entonces, cómo habría sido nuestra vida?». «Diferente», respondió Kelvin. «Tal vez mejor, tal vez peor, pero seguro no tan intensa. Ambos hemos pasado por mucho y aprendido mucho. Ahora valoramos lo que tenemos». De hecho, su amor tardío era especial, maduro, consciente, probado por el tiempo. No discutían por tonterías, no hacían dramas, y cada día juntos lo veían como un regalo. Jenny estudió brillantemente la residencia. El profesor Johnson no se cansaba de elogiar a su alumna, capaz, trabajadora, con manos de oro. «De ella saldrá una cirujana destacada», le decía a Kelvin. Esas alumnas aparecen una vez cada década. Un año después de la boda de sus padres, Jenny defendió su diploma de residencia con honores. Ambos padres estuvieron presentes oficialmente en la defensa. Kelvin ya no ocultaba que Jenny era su hija. Al contrario, se sentía orgulloso.
Hemos recorrido un largo camino, dijo en su discurso en el banquete por la graduación de Jenny. Hace 30 años el destino nos separó, pero también nos volvió a unir. ¿Y saben qué? Estoy agradecido por todo, por la separación y por el reencuentro, porque ahora tenemos lo más valioso del mundo, la familia. Beatriz trabajaba en la ambulancia y era feliz. Sus colegas la respetaban por su experiencia y profesionalismo. Kelvin seguía dirigiendo el banco, pero ahora el trabajo no era el sentido de su vida. Lo principal era la familia. En su casa a menudo se reunían amigos, médicos, colegas de Kelvin, compañeros de Jenny. Beatriz cocinaba, Kelvin contaba historias, Jenny mostraba los nuevos aparatos médicos que su padre le compraba. ¿Saben?, dijo una vez Jenny, antes envidiaba a mis compañeros que tenían familias completas y ahora ellos me envidian a mí. Dicen que tengo a los mejores padres del mundo. Porque te queremos mucho, dijo Beatriz. Y porque finalmente nos convertimos en una familia de verdad, agregó Kelvin. Aquella noche, justo un año después del infarto de Kelvin, los tres estaban sentados en la terraza de la casa mirando las estrellas. Jenny hojeaba revistas médicas preparándose para una operación al día siguiente. Beatriz tejía, un hábito que mantenía desde los tiempos del norte. Kelvin simplemente disfrutaba del silencio y de la cercanía de las personas que más amaba. Gracias, dijo en voz baja a su esposa. ¿Por qué? Por salvarme la vida. En todos los sentidos. Es el destino, sonrió Beatriz. Estábamos destinados el uno para el otro. Solo nos perdimos un poco en el camino. Lo importante es que nos encontramos, dijo Jenny sin apartar la vista de la revista. Y ahora tengo una familia completa. Tarde, pero mejor tarde que nunca. Se quedaron en silencio. Cada uno pensaba en lo suyo, en lo extraño que es cómo se entrelazan las vidas humanas, en que el amor verdadero realmente no muere, en que incluso a más de 50 años se puede comenzar una vida nueva. Y en alguna parte de la ciudad la vida seguía su curso normal. La gente apuraba el paso para resolver sus asuntos, tomar decisiones, hacer planes. Y entre ellos seguramente había quienes buscaban su amor, quienes habían perdido la esperanza, quienes creían que la felicidad les había pasado de largo. Si conocieran la historia de la familia Brown, tal vez creerían que nunca es tarde para cambiar la vida para mejor. La historia de la limpiadora Beatriz y el director bancario Kelvin se convirtió en la prueba de que el verdadero sentimiento es más fuerte que las circunstancias, los prejuicios y el tiempo. Que el amor de padres es capaz de sacrificios y que la gratitud de un hijo puede curar cualquier herida.